Los teléfonos de AM 1010 Onda Latina son 4372-2841, 4372-3061. Fin del espacio publicitario. Muy buenas noches, estamos nuevamente en Una Mirada en el Tiempo, programa de Carlos Penza, Zulma Prina y Hugo Brizuela Álamo, hoy con la conducción de Hugo Brizuela Álamo. Bueno, buenas noches a todos nuestros oyentes. Todos los jueves de 20 a 21 aquí por esta radio. Un teléfono para nuestros oyentes, 4-372-2841 y 4-372-3061. ¿Querés opinar o preguntar o participar del programa? Llámanos a estos dos números que acabamos de decir. También nos acompaña hoy Máster Digital, impresión sobre manuales. Es el especialista en impresión digital, Colón 81, Ramos Mejía. Teléfonos 4-656-9062. En Facebook, Máster Digital, impresión de libros. Y ahora sí le damos las buenas noches. Buenas noches a nuestro invitado. Buenas noches. Una gran satisfacción tenerte, Carlos, con nosotros hoy. Gracias, Hugo Brizuela. Estamos hablando con Carlos Splawski, poeta y escritor argentino. Bueno, antes de comenzar la entrevista con Carlos, quiero leer algunas palabras que siempre preparo para leer el inicio del programa. Y se refiere a los días que estamos viviendo, a la época que estamos viviendo, a los problemas que tenemos a diario. En estos días en que se aproximan elecciones, escucho en muchos discursos partidarios la frase: si gano, les prometo. Llevamos décadas con ideas y deseos nacidos de las ganas de gobernar, y si yo gano, les prometo o vamos a realizar tal o cual proyecto. Pero cuando llega la hora de la verdad, nos damos cuenta de que no es posible hacer lo que queríamos, y que el país tiene deudas y problemas, y que no tenemos crédito, y que hay millones de pobres sin trabajo, y la solución es darles subsidio para que sobrevivan. Y en esos momentos comenzamos a ver la realidad, y la salida es emitir dinero sin respaldo y ver cómo pagamos deudas y luchamos para que el costo de vida no aumente, pero aumenta lo mismo. Maquiavelo, en su obra El Príncipe, allá por el año 1500, decía que los romanos hicieron en estos casos lo que todos los príncipes sabios deben hacer. Al referirse al príncipe, eran los que gobernaban. Preocuparse no solo de los problemas presentes, sino de los futuros, procurando evitarlos por todos los medios, porque previstos con antelación se puede encontrar fácil solución. Y sucede aquí lo mismo que dicen los médicos sobre la tisis, que al principio es fácil de curar y difícil de diagnosticar, pero con el paso del tiempo, al no haber sido conocida ni medicada, resulta fácil de conocer, pero difícil de curar. Indirectamente se está refiriendo a la necesidad de planificar, de hacer los planes de desarrollo que nos están faltando. Y nos sucede a todos cuando improvisamos. El país es una empresa inmensa con 40 millones de personas. Es indispensable que los partidos políticos realicen cursos de formación y capacitación para sus líderes, porque son necesarios conocimientos profundos de cómo se administra una comunidad de un pequeño pueblo, la de uno mediano, la de uno importante y la mayor de todas, la de una nación. Son empresas pequeñas, medianas y grandes, con miles o millones de personas que pusieron su voto confiando en que vamos a hacer las cosas bien. Y desde ese momento, los elegidos para gobernar son empleados al servicio del Estado y responsables de que todo funcione como corresponde. Y al terminar el mandato,
debería rendirse cuentas y presentar balances igual que si fuera una empresa privada. Es interesante traer a colación una vieja historia que algunos se la atribuyen a Eurípides sobre un virus o bacteria que dicen corroe a los gobernantes y se incuba en el poder que el pueblo les ha otorgado. Sienten desde el momento que asumen que son irreemplazables, únicos dueños absolutos de la verdad, genios, y que son perseguidos por fuerzas malvadas o que alguien los quiere desplazar en perjuicio del sufrido pueblo. La razón y la verdad les pertenece solo a ellos y la culpa es de los otros. Entran en un delirio de persecución, asusan a sus partidarios y cegados pueden causar tremendos daños. Los griegos llamaron a ese mal ibris y dicen que sus ciclos son un castigo lanzado por los dioses ante los vicios de desmesura, soberbia y frustración. Cuando el individuo, léase gobernante, se obnubila, se siente poderoso al sentarse en el trono y piensa que ha logrado superar la condición humana y se cree irreemplazable, inmortal y pretende que la autoridad que detenta no acabe nunca. Hay cientos de casos en la historia de gobernantes de todo el mundo que pretendieron perpetuarse en el poder y los pueblos sufrieron los resultados. Y también lo vemos aquí en todos los órdenes, nacional, provincial, municipal, y como si esto fuera poco, también lo encontramos en sindicatos y sociedades civiles. La democracia tiene establecidos ciclos precisamente porque es democracia y no es conveniente que el individuo se perpetúe en el poder porque en ese caso sería monarquía, dictadura o tiranía. La capacidad de gestión de quienes nos gobiernan está reflejada en la economía social y en el desarrollo de sus economías regionales. La inflación era una endemia desconocida para los argentinos y empezamos a padecerla en el año 1947 y nunca más pudo ser controlada. Por eso, como dije al principio, es imprescindible que el político se capacite en gestión comunitaria, en ética, convivencia y honestidad. Democracia es servicio y es representada por hombres y mujeres elegidos por el pueblo para gestionar y administrar. Tratemos de superar las palabras de Bernard Shaw, que decía que la democracia es un gobierno de corruptos elegido por una mayoría incompetente, y la escribió en los primeros años del siglo pasado. Bueno, es en el fondo lo que quiero decir, lo que ya hablamos permanentemente, de la necesidad de planificar el desarrollo del país. Cuando tengamos planificado el desarrollo del país, vamos a saber cómo y dónde queremos estar el día de mañana y cuáles son las acciones y recursos que necesitamos para lograrlo. Así de simple. Y no hacerlo desde un solo partido político, sino entre todos los argentinos. Muy bien. Adelante con nuestro invitado. Vamos a presentar nuestro invitado del día de hoy, que nació en la provincia de Chaco, vivió su infancia y adolescencia en Formosa, es autor de varios libros y vive actualmente en San Telmo, ¿verdad? Así es. Muy bien. Somos vecinos de San Telmo. Somos vecinos. También participó y fue parte de varios grupos literarios como el ASADE, la Filia Sur, el grupo Mandillú, Mandioca, escritores autoconvocados de San Telmo, poetas de Plaza de Mayo y otros. Así es. Y su canto, o sea, sus poemas, lo que usted escribe, trata sobre paisajes brillantes, cosas entrañables, sobre el amor, mitología, y tiene un compromiso social también. Así es, trabajo mucho la metáfora y las imágenes, que para mí la poesía tiene que tener metáfora. Y dentro de la metáfora el mensaje social, el mensaje humano. Si no tiene eso, la poesía para mí carece de los elementos principales de lo que es la poesía, ¿no? ¿Cuándo se descubrió poeta? Yo creo que es posible de que el hecho de haber estado en Pampa del Infierno y ver tanta pobreza, digamos, en todo el lugar, tantas cosas desorganizadas, yo creo que incubó un poco el virus de la poesía en vos.
no nos queda alternativa. En la soledad y en el sufrimiento uno se hace músico, se hace poeta, se hace escritor, porque hay una necesidad espiritual de crecer, de desarrollarse, de salir del pozo donde uno está metido, ¿no? Entonces esa necesidad a uno lo obliga, y que es lo más barato, escribir un poema. Pero realmente el poeta no es muy reconocido, no es muy aceptado. Es más aceptado una persona fácil, una persona ligera, un político, un abogado, toda esta gente ignorante que nos gobierna, ¿no es cierto?, con títulos universitarios, algo. Y no es que el desmerecimiento de la universidad, simplemente que la universidad por sí misma no da cultura a la gente, es un encorsetamiento tremendo que le da al ser humano, y él se cree ahí una persona que sabe mucho, y resulta que la sabiduría está en otros lados. Primero, que hay que mirar la vida y hay que mirar al prójimo, ¿no es cierto? Y segundo, leer, hay que leer mucho. Yo leí más de 3.000 libros, pero la mayoría no me sirvieron de nada, porque yo era de los que decían que hay que leer de todo, y no hay que leer de todo, hay que leer lo bueno. Porque si eso se va logrando con el tiempo, ¿no? Pero si yo hubiese tenido un orientador que me diga, no, esto no lea, y esto sí, yo hubiese ahorrado mucho tiempo y no tendría tanto problema en mi cabeza como el que tengo ahora. No, pero es una base para ir seleccionando, es decir, se va decantando, el conocimiento se va decantando y va quedando lo que realmente sirve, y no deja de ser una buena experiencia leer de todo, ¿no? Lo mismo que escuchar música de todo tipo de música, me gusta o no me gusta, ¿no? Y vamos adelante. Así, bueno, y bueno, ella preguntó cuándo empecé con la poesía, y antes el poeta es poeta, por ahí no sabe, es analfabeto y es un buen poeta. ¿Cuándo se descubrió poeta? Yo anotaba las cosas, y supongo que a los 15 años, más o menos, cuando empecé a escribir un poema y a las chicas les gustaba, y dije, la flauta, yo tengo unas condiciones acá que otro no la tiene. Claro. Entonces ahí uno empieza así, escribiendo un versito a la novia. Perdón, ¿ya vivías todavía en Pampa del Infierno o ya estabas? No, yo vivía en esa época en la provincia de Formosa, en Villafañe, en el campo, por supuesto. Yo estudié en una escuela rural. Repetí de grado 2 veces, primer grado y cuarto grado, porque yo me entretenía mucho mirando y pensando, y le pegaba el punterazo. En esa época nos pegaban con un puntero cuando nos entreteníamos. Toleraban a una persona que se distraiga, no toleraba a una persona que piense por sí mismo. Ya el poeta, el maestro es el primer represor que tenemos para ir amoldándonos la cabeza, para que después, con el tiempo, se elijan a estos representantes que no representan a nadie. Entonces nosotros tenemos el sistema racional, ya es un sistema obsoleto, que están formadas nuestras ideas de cómo son las cosas, y por lo tanto es muy difícil salir de ahí. Lo que hacemos la poesía y la música y el arte, tratamos de, por ese medio, salir de ese encierro, salir de esa cárcel, salir de ese calabozo ideológico, ¿no? Y buscar otro rumbo de la vida en un planeta tan hermoso, tan lindo, donde podemos vivir todo y hermanarnos y vivir en paz y en armonía. Tenemos que estar peleando unos con otros, y porque las castas no nos dejan que seamos. Ese proyecto que hoy hablaba, Hugo, ese proyecto no nos van a dejar hacer. Discúlpame que te diga, pero todo ese libro hermoso que vos escribiste, que lo tengo aquí en mis manos, la planificación regional y la generación del trabajo sustentable. Yo te escuché hablar a vos y escuché y leí otros trabajos tuyos. Este libro todavía no lo leí, pero estoy viendo que es un libro muy voluminoso y de grandísimas ideas para arreglar las cuestiones del mundo, y que realmente son verdaderas, son posibles, son estas las soluciones. Pero el poder no nos deja, el poder no quiere que nos arreglemos, porque si se terminan los hambrientos y si se terminan los analfabetos, se termina el poder. Entonces esta casta enferma no va a tener trabajo, va a tener que ir a trabajar. Entonces no nos van a dejar hacer todo esto. Así es, sí. En el año 1997, a mí el gobierno argentino con la Unión Europea me dan un premio nacional a la innovación social por este trabajo. Y era presidente Menem. Yo no lo conocía, a pesar de que somos nacidos en La Rioja, en un pueblo muy cercano uno de otro, y cuando vio qué era el trabajo,
le interesó de que pudiera hablar con sus ministros para ver cómo podíamos hacer para aplicarlo aquí en Argentina. Entonces me invitaron y tuvimos un par de reuniones. Y digo un par porque ya la tercera reunión uno tuvo la sinceridad de decirme que esto era muy bueno, pero que yo me tenía que convencer que a ellos los políticos le hacían falta a los pobres y trabajan con la necesidad de la gente. Lamentablemente, es una verdad. A mí me tocó recorrer un poco el mundo con esto y se aplicó en otras partes, pero aquí no se ha podido hacer absolutamente nada. Algún emprendimiento de las charlas que uno ha dado desde Jujuy hasta Neuquén han prendido un poco en los chicos egresados de las escuelas agrotécnicas, porque tenemos una materia prima valiosísima que no se aprovecha. Los chicos egresados de las escuelas agrotécnicas, que posiblemente en Pampa del Infierno, que tiene una historia muy interesante, debe haber alguna escuela agrotécnica o en la región, no sé si conoce eso. Sí, hay una escuela agrotécnica. Son escuelas parciales. La escuela primaria la fundó, fue uno de los fundadores, fue mi padre, porque en Pampa del Infierno había iglesia y comisaría, pero no había escuela. Entonces mi padre y otros colonos que trabajaban la tierra hicieron esa escuela y la fundaron ahí. Y después se extendió hacia un secundario, hay comedores ahí, y hay educación agrotécnica, pero lo que no hay es, por ejemplo, el indio. El indio no tiene ni siquiera acercamiento al pueblo, él está orillando el monte, y el guasuncho ya no está más, y la charata tampoco. Entonces se arreglan y viven como pueden y mueren desnutridos por lo general, como todos lo sabemos. En Formosa y Chaco los indios están muriendo, no hay un proyecto de nada. Lo único que hay que darle al indio un pedazo de tierra y un tractor, el resto lo hace él, no se lo van a dar, lo van a regalar a cualquier político, cualquier puntero, un auto que sale mucho más caro que un tractorcito, pero no se lo van a dar. ¿Por qué? Porque el indio no es consumista, por lo tanto no le sirve a este sistema consumista. El indio no le va a comprar, no es una mercancía. El indio es un ser humano, todavía conserva primitivamente sus condiciones humanas. Ellos necesitan que el hombre sea consumista, que se compre todo, y así se va rifando la vida, el ser humano, comprando las cosas. Bueno, entonces no le van a dar al indio esa posibilidad, y no le van a dar al colono como mis padres, que tuvieron que disparar del Chaco y tuvimos que venir a Buenos Aires a trabajar de cualquier cosa porque no nos ayudó nadie. Es muy importante, muy interesante, pero me gustaría salir un poquito del tema y hacer un comentario sobre la grabación de Ayala de un poema tuyo que lo vamos a pasar después que termine de decirlo. Bueno, yo primero quería agradecer la invitación y después agradecer a Ramón Ayala, ¿no? Agradecer a Radio Nacional, que hay varios amigos por ahí que piensan como nosotros también, pero ellos pueden decir lo que pueden decir, es así. Y ellos me grabaron este disco ahí en Radio Nacional con poemas míos que grabó Ramón Ayala y que grabé yo. En el tema número 1, Ramón Ayala grabó un poema que yo escribí, Tierra Quemada, que yo grabé a Pampa del Infierno, lugar donde yo nací. Y vamos a escuchar ese tema porque por ahí Ramón Ayala con mi poesía dice más de lo que yo pueda decir con las palabras, ¿no es cierto? Si el amigo lo dispone. Bueno, vamos a tener el gusto de escucharlo. Quemada. Poesía de Carlos Splauski. Palabras dichas por Ramón Ayala. Vengo brotado en selva y tiempo, como el cardo seco, arrastrado por la soledad del silencio. Tierra quemada del Chaco polvoriento. Me detengo solitario con la sombra ante el humo misterioso del último trueno, clavado en el tronco del quebracho. Polvo de arado en la nervadura cósmica, donde descardan relámpagos tus poetas sudosos. Pampa del infierno, fuego de roca salina, que arde todavía en medio de los montes. Ceniza de sol y luna,
almas blancas que duermen con gemidos forestales. Florece en tus entrañas la luz de la esperanza, como la lluvia sobre la siembra. Y el poeta, como la raíz vigorosa que sube y crece buscando el astro viajero, el poeta de tus tierras, que vuelve siempre con el trueno blanco del amanecer. Los libros, más que los de Roger. Estamos en Una mirada en el tiempo, programa hoy conducido por Hugo Brizuela Álamo. Estamos con nuestro invitado del día de hoy, el señor Carlos Splawski, que es poeta argentino. Y nos acompaña Master Digital, una impresión sobre manuales. Es el especialista en impresión digital. Colón 81, Ramos Mejía. Teléfono 4-656-9062. En Facebook, Master Digital, impresión de libros. Bueno, seguíamos con la hermosa historia que estás contando, porque tus padres vinieron de Rusia, Sí. y fueron a parar a Pampa del Infierno, o estuvieron en otro lugar antes. Mi padre vino de Rusia y él quería ir a Canadá, pero no había. Se escapó de la guerra con un hermanito. Él tenía 17 años y el otro hermanito tenía 14. Y el hermano quedó aquí trabajando y él anduvo por Córdoba, anduvo por Campana, por Azul, trabajando de... ¿Qué edad tenía tu padre? 17 años. 17 años. Sí. Pero muchos europeos en aquella época eran menores, digamos, y veían la forma de cómo llegar a Argentina. Sí. Y entonces, después tierra para él no había, trabajó en el frigorífico Lo Negra, y después fue rumbeando para el campo, como disparando, ¿no?, de la ciudad, y llegó a Pampa del Infierno, buscaba donde había agua, porque el problema de esos lugares es el agua. Ahí conoció a Mate Cocido, el bandido rural, porque más o menos pensaban lo mismo. Mi padre fundando las cooperativas contra Bungeborg, de ahí, que ya era lo que hablábamos hoy, se llevaban el algodón a cualquier precio, ¿no?, del algodón. Y Mate Cocido peleaba justamente había secuestrado a uno de los de Bungeborg, y siempre era el que sacaba a los ricos y le daba a los pobres. Entonces, de alguna manera se conectaron un día y conversaron. No sé qué conclusiones habrán llegado, pero como que Mate Cocido quería decir que estaba en la misma situación. Y él andaba entre Campo Largo y Pampa del Infierno. Mate Cocido un largo rato de tiempo andaba durmiendo y no sé en qué casa, viviendo por ahí, y junto con Zamacola, ¿no? Y entonces mi padre buscaba donde había agua, y puso el rancho, y así empezó a trabajar la tierra. Entonces yo digo de Ucrania o de Rusia, pero Ucrania es la primera Rusia, sí, ¿no? De Ucrania vinieron mis abuelos con carros y canciones. No vinieron a matar, no vinieron a llevarse el oro, no vinieron a matar al indio. Vinieron a trabajar la tierra, a dejar la sal de sus huesos en los montes del Chaco. Ese es otro poema que escribo, ¿no?, a toda esta gente. ¿Y su madre de dónde viene? También del mismo lugar, pero un poquito más para el lado de la otra Rusia, el Moscú, ¿no? ¿Y se conocieron en Argentina? Se conocieron ahí en Pampa del Infierno. Qué bueno. Y ahí se casaron y ahí tuvieron 9 hijos. Yo soy el 9º. Y un poeta, como 8 hijos y el poeta. El poeta me dice, a veces uno no recomienda a nadie porque es puro sufrimiento la poesía, el poeta, ¿no? Sí, el poeta, no sé por qué razón surge del sufrimiento, ¿no? Porque si es una vida muy liviana, como que no tuviese mucho basamento social y humano para hacer la poesía. Y usted fíjese que la realidad de los poetas son el 99% gente sufrida, gente que padeció mucho. Entonces como que va al fondo de su alma, busca el reservorio humano y lo saca y lo convierte en arte para que la vida sea un poco más digna, para que su vida sea más digna, ¿no?, más abierta, más vivible. Entonces esa es la tarea de la poesía, esa es la tarea del arte, porque yo ya no creo más en la ciencia. Decía Dostoyevsky que la ciencia ha disecado al hombre, ¿no? La ciencia creo que ha convertido al hombre en un aparato, en un esclavo de las cosas, de la tecnología. ¿Tienes algún poema, me imagino, de esos orígenes?
hablando de eso. Me gustaría que nos leyera algún poema. Tengo muchos al respecto, claro. Pero no sé en dónde están, porque eso no los tengo memorizados. Sí, porque a mí me toca más la poesía. Me gustaría que leyeras un par de poemas, lo dejamos a tu criterio, ¿no es cierto? Pero, muy bien. Yo tengo que agradecer para nuestro público que conozca tus poemas también. Yo tuve suerte en respecto a purificar la poesía, trabajarla, porque yo tuve grandes maestros, ¿no?, que me acompañaron. Entre ellos está Armando Tejada Gómez, Elvio Romero, Roa Bastos, Osvaldo Bayer, que me hizo este prólogo. Gente estudiosa, gente preparada para la literatura. Y entonces me ayudaron muchísimo, espero no defraudarles a toda esta gente. Ellos confiaron en mí, ahí que me hicieron los prólogos. Bueno, son muchos del Chaco, Aledo Luis Meloni, que nos carteamos, nos escribimos, nos vemos. Aledo Luis Meloni es para mí el más grande poeta del Chaco, ¿no? Y somos amigos, y ya cumplió 100 años el hombre. Sí. Y entonces yo cada cosa que hago lo vi, por ahí lo está escuchando por internet, porque él le gusta muchísimo la poesía. Yo cuando le alcancé este libro me dice, pero este no es un libro, este es un monumento. Entonces él me considera que yo había superado a otros poetas en la literatura. No, pero es muy buena tu poesía, ¿no? Lo que yo he leído me gusta, penetra, tiene profundidad. Dice, a través del tiempo alguien pondrá en tus manos este poemario de amor. La vida seguirá breve, pero el amor infinito, este simple amor que traigo y no sé cómo decirte, cuando las palabras vuelan como pájaros asustados en esta furia de tempestades donde el viento golpea los fantasmas errabundos de la sombra polvorienta. Dame una sonrisa y te regalo mi corazón. No es mucho, no, pero es todo lo que tengo. Te canto así, desde adentro, desde las profundidades de mi alma, de donde sale mi corazón ciego en busca de la vida. Y eso que me dijo, ahora me está filmando, hay un amigo negro, y me dijo, habla despacio, lee despacio, porque siempre querés decir muchas cosas y no te salen bien. Así que, negro, de ahora en más voy a empezar a hablar más despacio, no está escuchando. Después le mando un saludo. A mí me pasa lo mismo. Nuestra compañera Zulma me dice que más despacio, que lea más despacio. Bueno, y uno se empieza a acostumbrar a leer como lees vos, que lees muy bien, ¿no? Pero hermoso tu poema. Yo te diría más bien cuando tenga un tiempo, porque en el disco ese tengo poemas que lo tocó Ramón Ayala y yo recito personalmente. Por ejemplo, los poemas. Si él pasara los poemas, que está en el listado, dice los poemas, no sé qué número es este track, el 4 es ese poema, está mejor dicho ahí en el disco que yo lo pueda decir aquí, ¿no? Es un minuto. Sí. Cuando esté listo, operador, por favor. La poesía de Carlos Splawski, interpretadas por el autor. Los pájaros. A través del tiempo, alguien pondrá en tus manos este poemario de amor. La vida seguirá breve, pero el amor infinito. Este simple amor que traigo, no sé cómo decirte, cuando las palabras vuelan como pájaros asustados en esta furia de tempestades donde el viento golpea a los fantasmas errabundos de la sombra polvorienta. Dame una sonrisa y te regalo mi corazón. No es mucho, no,
pero es todo lo que tengo. Por eso traigo a veces el equipaje sonoro de los ventarrones para cruzar el día nuevo y espantar la noche, el aparejo frío del silencio, el sol verde de la piedra dormida, porque un amor no es amor sin la esperanza del mundo. Continuamos en Una mirada en el tiempo, ya con la compañía de hoy, Hugo Brizuela Álamo, todos los jueves de 20 a 21. Podés comunicarte con nosotros a los teléfonos 4-372-2841 o 4-372-3061. Máster Digital, impresión sobre manuales. Es el especialista en impresión digital. Colón 81, Ramos Mejía. Teléfonos 4-656-9062. En Facebook, Máster Digital Impresión de Libros. www.enciclopediaradialblogspot.com.ar. Tengo unos amigos que están escuchándonos porque querían no solamente escuchar al poeta, sino saber algo más de Pampa del Infierno, la crisis que tienen, que me terminaste de decir que no la conocías vos, sobre el matadero frigorífico de cabras. No, solamente por referencia, pero personalmente no. Claro, un emprendimiento importantísimo que creo que tiene la base del proyecto, porque hace varios años vino una gente de esa comisión de Trento que había, se había enterado del proyecto de cabras mío, y llegó la base, y por lo que he leído en internet, las noticias sobre el emprendimiento, y es bastante interesante. Es decir, que nuclearon a los criadores de cabra de toda la región y hicieron un matadero frigorífico para faenar, es decir, poder vender, porque el criador solo no tiene capacidad ni posibilidad de vender su producto. Entonces el frigorífico entró en crisis, crisis económica, posiblemente ha faltado un poco la organización y ha faltado capital, porque el pobre, el criador de cabra no tiene capital, no tiene ninguna posibilidad de poder salir a vender el producto. Pero si se asocia, si se hace una cooperativa, alguna forma de empezar a caminar, a crecer, las posibilidades son muy importantes. Pero creo que ya la crisis ha sido superada, porque leía que el gobierno, el Ministerio de Industria, creo que ya se hizo cargo del frigorífico, ¿no? Y con una empresa de grúas, San Blas, que parece que es muy importante en la región y que ya tomó un emprendimiento que había en la comercialización de las mieles de la región, que son importantes. Entonces tomó y tuvo éxito, y parece que también la jefe de grúas San Blas se hace cargo de la dirección de la producción animal del Chaco, con un señor Carlos Corso, que es tiene un cargo en el gobierno importante. Entonces se hacen cargo del gerenciamiento del frigorífico caprino de Pampa del Infierno. Así que con esto está superado lo que querían saber mis amigos. Lamentablemente voy a agregar algo más. Tal es así que tomaron tu proyecto porque hace años que están trabajando en la cría del chivo y tienen la fiesta anual del chivo, y eso fue en base al proyecto que vos metiste ahí. Es decir, cuando hay buena disposición de la gente, en lo que, porque Pampa del Infierno son todos conocidos, todos amigos, no es que hay un jefe que manda y que nadie lo puede ver ni tocar, como el gobernador, por ejemplo. No, ahí los vecinos lo ven y le hablan y le dicen cosas al intendente. Tal es así que cuando yo fui a presentar mi libro, lo presentaron en la plaza, justo el aniversario, y vino con la televisión, con todo. Yo era uno más del Chaco, ¿no? Y que la casa que era mi padre lo van a
a hacer como un museo, me dijeron, un museo, que ahí nació el poeta de Pampa del Infierno, ¿no? Y tal así que tomaron los proyectos tuyos, porque hace años que están trabajando en eso, y creo que es uno de los principales recursos que tiene, porque algodón yo no he visto en este momento en el Chaco. Mi padre cultivaba algodón. Lo que he visto es maíz y sorgo y girasol, pero después hay soja. Sí, en todo el NEA, el noroeste argentino, y el NOA, el noroeste argentino, el noreste argentino, son tierras semiáridas y en muchos lugares áridas. Entonces lo que se puede criar en ganado es la cabra, porque la cabra es ramonera, le llaman, porque ramonea significa que come las hojitas que tienen las plantas con espinas, y en esas regiones lo que hay son plantas con espinas. Entonces la única que puede comer es la cabra. La cabra ramonea y se alimenta, y se las ingenia para sobrevivir. Entonces lo que siempre he pensado de que nucleando a la gente y ayudándola, pueden salir de pobres, ¿no es cierto?, sin recursos, porque la cabra es un animal que la cría el pobre, pero los productos de la cabra son para el rico. La piel, el cuero de la cabra, con el cuero de la cabra se hace el calzado más fino, el calzado más caro, y se hace la ropa de cuero más fina y más cara, no con el cuero de vaca, ¿no?, sino con el cuero de cabra. La carne en Europa, en los países donde se cría la cabra de otra forma, es comida de la gente con poder adquisitivo. Y en Francia, por ejemplo, se hacen más de 400 variedades de queso de cabra, y valen una fortuna el kilo. Hay quesos que tienen el precio de más de 500 euros el kilo. Entonces Francia pudo organizarse con las cabras, y una familia tienen un módulo más o menos de 50 cabras, y se han seleccionado las cabras para que dentro de 2 o 3 razas se dejen las que dan no menos de 3 litros de leche por día. Y hay cabras que llegan a dar 12 litros de leche por día. Es una barbaridad. Y les están pagando entre 1,30 a 1,40 euros el litro de leche. Entonces, una familia que tiene 50 cabras por 3 litros por día son 150 litros, a 1 euro son 150 euros por día. Es decir, que son algo así como 1.500, 4.500 euros por mes. Impresionante cómo uno puede elegir con un simple proyecto revertir una situación de miseria, ¿no? Efectivamente, pero hace falta la dirección, porque el pobre solito no puede criar cabra y va, pero hay una materia prima, voy a agregar aquí esta parte, muy importante, que no se tiene en cuenta, que son los chicos de las escuelas agrotécnicas. A mí me tocó dar charlas en el NOA y en el NEA hasta Neuquén, digamos, y en todas las charlas, entre los invitados estaban los 2 últimos años de la escuela agrotécnica del lugar, y siempre cuando terminaba la charla se quedaban a conversar, y la preocupación de ellos era qué hacían al terminar. Salían como técnicos agropecuarios, pero no había absolutamente nada para hacer, ni se busca de crearles, de generar trabajo, y tienen que salir a lo mejor a engrosar los cordones de pobreza de las regiones metropolitanas, de las ciudades grandes, sí, en vez de desarrollar. Por eso es que yo siempre digo, señores, entremos a planificar las regiones, valoremos los recursos que tenemos en nuestras regiones empobrecidas. Entonces el pobre en muchos lugares no tiene ni agua. Cuando perforar un pozo cuesta... Por lo general es amarga en el Chaco el agua. No es fácil encontrar agua dulce, agua potable. Claro, no, pero hay corrientes, a lo mejor en lo que puede el hombre con la pala, hacer un pozo a 7, 10 metros, 15 metros, y ahí se acabó la posibilidad. Pero con máquinas perforadoras se puede ir.
Y en lugar de agua van a conseguir petróleo. Bueno, Es una bueno, pregunta sigamos hablando al poeta. al poeta, sí. Sí, al poeta. Yo quiero saber de dentro de la persona de poeta, de Carlos Plauski. Como poeta, es fácil encontrar a la mujer que el poeta sueña, porque el poeta tiene todo el sentimiento a flor de piel. Y me imagino que una mujer común no cubre las expectativas. Cuénteme sobre el amor de los poetas. Yo pienso que el poeta tiene muchas contradicciones en ese aspecto, ¿no es cierto? Porque el poeta vive por lo general en un mundo que él ha creado o en otra dimensión donde él se ha metido en busca de la vida, en busca de la magia, ¿no? En busca de los sueños, los ideales. Entonces él tiene que convivir con una persona que no tiene esos sueños y esos ideales. ¿Y qué pasa? Es un problema. Cuando esa persona tiene esos sueños y esos ideales, pero no son compatibles, porque el amor es una cosa simple, se quieren o no se quieren. Entonces uno puede encontrar una mujer que no tiene nada que ver con la literatura y enamorarse y plenamente. Y en la convivencia es factible. Y en la convivencia sí, porque si hay amor todo se arregla. Entonces por ahí son dos grandes literatos, pero no se quieren, y eso no sirve para nada. Entonces el amor es una cosa muy compleja que los poetas gastaron la vida tratando de explicar esa cuestión y no resolvieron nada. Lo único que trataron es meterse, lo que resolvieron es meterse en el problema y sacar algo, como que sacar un balde de agua, ¿no? Es decir, es lo que conseguí metiéndome en este mundo. Porque el hombre es una inmensidad, el hombre todavía no está descubierto, el hombre no es un animalito cualquiera, el hombre tiene para crecer, para desarrollarse, especialmente su espíritu, y ser una gran inmensidad de misterio, de cosas que desconocemos en nosotros mismos. El arte es el que va a sacar todo eso de adentro. Y hay personas que se predisponen a eso, hay personas que no se predisponen, pero imagínense que los poetas fueron Cicerón, por ejemplo. Cicerón había dicho, que habló de Roma, el amigo, y entonces Cicerón había dicho: vamos a hacerle creer al esclavo que es libre, entonces ya no va a luchar más por su liberación. Y los poetas para los romanos eran peligrosísimos porque pensaban por su cuenta, entonces preferían el poeta menor que cantara con la lira, pero temas livianos, temas menores. Platón directamente no los quería, decían que se meten en cuestiones que el hombre no comprende. Claro, como él ya tenía organizadito su mundo, entonces que se mete una persona en otras cuestiones que él desconoce, ¿qué hacen? El poder automáticamente lo elimina. Entonces muchos poetas en el mundo, en el mundo capitalismo, feudal, socialismo, fueron extinguidos, fueron eliminados porque iban con sus proyectos de vida en busca del hombre y de la naturaleza y de la convivencia social. Y eso a los señores del poder les molesta, no les interesa. Ellos tienen un programa hecho con su séquito y avanzan con eso, y todo lo que se les ponga adelante los aplastan. Tengo un poema que escribí hoy, si quiere. Muy bien. Terminado hace 3 horas más o menos. Como buen provinciano, el poema se llama El Barranquero, que es una palabra que no existe, pero el poeta se inventa esas palabras, ¿no? Tendían su horizonte de agua los barranqueros sombríos, sujetaban las cuerdas ligeras en el rumbo del anochecer, arenados por el ventisquero amarillo, parpadeaban la luz de sus ojos, pasaron por los costados verdes, dando tumbos extraños los maderos astillados del relámpago, arrastraban espineles encendidos a lo largo del sembradío, surcado por el hierro y la semilla. Se quedó tendido el último barranquero, vestía de blanco su estampa peregrina, gemía despacio su corazón de bruma desde lejos, como un recuerdo quemado, dolido, gemía. Llegaron de repente, desde el silencio llegaron, los pálidos mensajeros del tiempo perdido. Se quedaron callados, con los ojos fundidos en la distancia, los pies desnudos con el frío de las piedras, se quedaron. Es un poema que tiene la metáfora,
tiene el mensaje adentro, pero el que es sensible lo toma y está expresando toda la lucha de un pueblo, qué pasó, qué no pasó con esos mensajeros que traían y perdieron, porque los pueblos perdieron la mayoría en sus insurrecciones populares, en la mayoría de las veces perdieron y quedaron los poetas, los soñadores que tomaron esa lucha, esos sentimientos, esa fuerza, ese espíritu y lo trasladan en el arte, unos en la música, otros en la pintura y otros en la poesía. Pero la poesía es un instrumento importantísimo para retransmitir la conexión de los pueblos, porque los pueblos, la conexión entre los pueblos es una historia y la comunicación entre los estados es otra historia. No tiene nada que ver la convivencia de los pueblos, de un pueblo con otro pueblo, con la convivencia de los estados. Los estados persiguen otros intereses económicos por lo general, o de poder, y la comunicación de los pueblos ya no podemos hablar. Mi papá cantaba en ruso y los indios cantaban en quichua, en Pampa del Infierno, y cantaban y se llevaban muy bien, no había problemas. Entonces ni siquiera se conocían el idioma, cantaban idiomas distintos, uno cantaban bagualas y los otros cantaban las canciones de las estepas, de los cosacos, y se llevaban muy bien, y ambos se respetaban y querían escucharse en esas canciones. Ese es el vínculo que hay de un pueblo de remoto de Siberia a un pueblo del Chaco, un indio que nació en el Chaco. Y sin embargo, el pueblo el vínculo entre los pueblos, ¿quiénes son los que rompen el vínculo espiritual de los pueblos? El poder, que es el que nos deja. Hablé demasiado, ¿no? Y no. Pero muy bueno, me encanta, muy ¿no? bueno Pero el poeta yo creo que tiene la capacidad de decir lo que no puede decir el común de la gente, el que puede poner en evidencia la protesta, el sufrimiento. Y yo creo que cuando el poeta es joven, yo pongo en la experiencia mía, bueno, yo pensaba, me gustaría escribir algo sobre el sufrimiento, ¿no?, de las clases sociales. Y cuando uno es joven no le interesan las clases sociales, y los poemas que se escriben son para el amor individual, ¿no? Para cantarle al amor, ¿no? Y la desilusione y vuelve a resurgir y de nuevo. Pero ya cuando pasan los años uno se da cuenta de que eso va quedando y va tomando posicionamiento a las otras cosas que son poesía. Y bueno, ya el amor no tiene lugar, ni empieza como a quedar en segunda. También no, a esta altura del partido, decir me voy a poner a hacer cantos de amor, no queda muy pintoresco, ¿no? Sí, puede ser, pero la edad para mí no tiene... Yo escribí en un libro, El abuelo Igor, una novela que escribí, que decía, la mejor edad es la que tenemos cada uno. Pero no quiero ser más joven, ni más viejo. Esta es la edad que yo necesito, esta es la edad que yo vivo, esta es la edad que yo siento. Y que los que no tuvimos infancia, los que sufrimos mucho, tampoco vamos a tener vejez, sino una transición sobre la vida. Cada aspecto de la vida, cada etapa de la vida tiene sus cosas hermosas, ¿no? Lo que pasa es que tenemos que encontrarla. La mayoría de las veces no encontramos ni siquiera nuestra vocación de vivir. Entonces es muy complejo porque no nos dejan, nos censuran. ¿Por qué hay tantos millones se invierten en el fútbol y a los poetas no nos dan nada? Yo no tengo que juntar moneda por moneda para publicar este libro. Proa, la editorial que la fundó Borges. Mira vos. Mire, el libro es reconocido por grandes maestros de la literatura, y las editoriales en Proa tuve que pagar, no me lo publicaron gratis. Es decir, no hay presupuesto para los escritores. Entonces, como no ingresamos al consumismo, no le servimos. Entonces, está equivocado. Pero no les conviene no que entren al consumo. Sí, puede ser también. Sí, porque pero si es lo que queda. La mente del pueblo, el pueblo va a dejar de ser. Es lo que queda, la música, la poesía, la pintura, todo lo que es arte perdura. Y el arte no se compra con dinero. Es decir, que el que tiene una vocación de esta es una virtud y es una bendición tenerla, ¿no? Que si yo digo, bueno, tengo tanta plata, voy a pagar para ser poeta o un gran pintor, y no. Se nace, se construye con sacrificio. Y decía Sábato que al pueblo no lo va a salvar ni los políticos, ni los economistas, ni la ciencia. Al pueblo lo va a salvar el arte.
el arte. Y tenía razón, aunque sea que el hombre tenía contradicciones consigo mismo, pero en ese aspecto tenía razón, es así la cosa. Y en cuanto a lucha social, la poesía está en primer plano. En primer plano, por ejemplo, hay unos cantores de Uruguay, los olivareños, pero tienen unas canciones y una poesía de sufrimiento y de lucha hermosa, que en aquella época, cuando estaba la dictadura, estaban prohibidas, que no me vayan a agarrar con una canción de los olivareños porque iba preso. Y Alfredo Citarrosa, en las mismas circunstancias. Claro, estuvo exiliado en Australia muchos años. Sí, Citarrosa, bueno, es un poco el eje de la folclore y los olivareños, por supuesto. Y los olivareños, sí. Y siguen los olivareños ahora. Se habían separado por causa de una de las hijas de ellos, pero no se volvieron a unir. Ajá. Sí. No sabía. Decía Citarrosa, la milonga del delegado, que el otro día pedí en Radio Nacional que la pasen, porque también hoy en día también estamos censurados los poetas, no es solamente la época de la dictadura. Sí, pasa que la dictadura nos mataban directamente. Sí, yo saqué mi primer libro, lo saqué en 1979, lo presenté en la imprenta en 1978. Estaban a pleno los señores que andaban matando gente. Entonces, nosotros, así, nuestra resistencia era la actividad social y recitar poesía en la sociedad de fomento, en los barrios, y varias veces tuvimos que salir corriendo y disparando. Y esos libros eran clandestinos, teníamos que darlos clandestinos. Eran poemas de amor hasta intimista la mayoría, pero aún así era un sentimiento, y como el sentimiento ellos no pueden gobernar, entonces mejor reprimir. y así nos pasó. Yo tengo por ahí decía Citarrosa, la milonga del delegado, ¿no? El tartamudo dice: dele delegado, no se deje chicanear, sigo pobre y no me vendo. Es hermoso, lo canto, lo recita, lo pasa un poco ese tema. Claro. Si hay un tiempito más, yo tengo un poemita corto que le pedí al amigo, el tema 14, y con eso vamos cerrando. Porque los poemas. Hay poemas sonoros, ásperos, como el crujido de los cerrojos. Hay poemas tremendos, subidos en lumbre planetaria. Hay poemas altos, alumbrados en horizontes desteñidos por la bruma. Hay poemas de vuelo pequeño, caídos en aleteos desesperados. Hay poemas tartamudos para escucharlos en asombro y en silencio. Hay poemas quebrados por las anclas verdes de los truenos azules. Hay poemas tardíos como llegados después del incendio. Hay poemas de fuego que andan todo el tiempo, que doblan los hierros que sostienen nuestras vidas. Hay poemas blancos que se asoman callados por las grietas de los sueños. Hay poemas de otro tiempo que se instalan como nidos de pájaros errantes en las cavidades hondas de nuestra soledad. Hay poemas de amores grandes que despiertan multitudes sonoras que suben por las venas oscuras de nuestro silencio. Hay poemas quemados como las banderas de los pueblos. Hay poemas que recién germinan su encanto imaginero en la levadura cósmica del poeta dormido. Sí. Bueno. Continuamos en Una mirada en el tiempo. Vamos a agradecer el llamado de Mabel de Moreno, que nos dice: muy lindas las palabras del poeta y un muy buen programa de hoy. Saludos a todos. Se lo entregué al poeta. Gracias. Y Beatriz de San Telmo, saludos al invitado y excelente programa de hoy. Muchas gracias a las chicas que han llamado.
ya nos estamos despidiendo de Una Mirada en el Tiempo, todos los jueves de 20 a 21, aquí, por esta radio. Bueno, muchas gracias, Carlos, por haber concurrido, habernos deleitado con tus poemas. Y bueno, y a nuestros oyentes, gracias por escucharnos y hasta la próxima. Bueno, hasta la próxima, y lo que quieran escuchar los poemas, yo tengo varios reportes que me hicieron en la televisión, en algunos programas de televisión, está en Facebook con mi nombre y apellido, ingresan ahí y ven. Carlos Splawski. Gracias. Carlos Splawski. Bueno.